Recuerden que en las manos que hay estafilococo. Y por eso ese grupo etario tiene una infección urinaria más frecuente por esos microorganismos. ¿Ya? Y entonces los factores de riesgo son varios. Algunos se pueden modificar, como el estreñimiento, da mucha fibra, se acabó. Poca agua, tomas. Entonces se pueden modificar algunos factores de riesgo, pero otros factores de riesgo no, como las inmunodeficiencias. Eso olvídense. Una malformación anatómica no será corregida. Entonces hay factores de riesgo modificables y no modificables. ¿Ya? Con respecto a la etiología de la infección urinaria, ¿cuáles son los agentes más comunes? En resumen, gram negativos, como son la E. coli, Klebsiella, Proteus, Cesar. Esos agentes son mucho más frecuentes en pacientes inmunocompetentes. Pero si un paciente está inmunodeprimido, ya sea primario o secundario, los agentes etiológicos cambian. ¿A cuáles cambian? Aunque no es lo mismo. Hongos, sí. Y eso lo van a ver muy frecuentemente en estos pacientes que presentan HIV o SIDA, que están internados, tienen infecciones crónicas u otras infecciones que no se vería en un paciente inmunocompetente. Por ejemplo, las alteraciones hematológicas como talasemias o esferocitosis predisponen más a infecciones por salmonelas. O sea, cada enfermedad inmunológica va a algo que lo favorece o lo predispone. ¿Ya? Todos estos microorganismos mencionados, pues son los gram negativos, pues están en la popó, ¿no? Y estos microorganismos tienen que llegar de alguna manera, ¿no?, a la vía urinaria. ¿Y cómo llegan? Eso se llama médicamente vía ascendente, ¿no? De abajo para arriba. Otra forma, puede ser, pero también forma parte del mecanismo ascendente, ¿no? Porque llega ahí y sube. Otra, sangre. Por sangre, recuerden que puede haber focos infecciosos en cualquier parte del organismo, ¿verdad? Y si no se da tratamiento a ese foco, el foco avanza, llega al torrente sanguíneo y se disemina todo el cuerpo. Hay otra vía más por la cual pueden llegar los microorganismos a la vía urinaria. ¿Cuál es? Los líquidos. No, todo eso es ascendente. La linfática, poco conocida, pero pues también está. Y hay otra más que no se describe en los libros, que puede ser la inoculación directa. Recuerden que hoy en día la delincuencia ha subido mucho, ¿verdad?, a comparación de muchos años. ¿Y los delincuentes con qué delinquen? Con armas punzocortantes, ¿no? Y estas armas punzocortantes, ¿cómo están? Sucias, llenos de sangre. Y al momento de delinquir, lesión, se da un pinchado donde. De todas esas vías, la más importante y la más común es la vía ascendente. ¿Ya? La más común es por acá, ¿ya? Por todos los factores que mencionaron. La vía ascendente.
La otra vía es lo que acabamos de mencionar, ¿no? A través de la sangre. Y recuerden que cada vaso sanguíneo va con su nervio y un vaso linfático, ¿no? Y vía linfática. Y la otra por inoculación directa. Dentro del mecanismo fisiopatológico de la infección urinaria, el primer evento que ocurre es la colonización del urotelio, ya sea por lo que acaban de mencionar. Una vez que colonizan, estas bacterias empiezan a proliferar. Y recuerden que los gram negativos, específicamente la E. coli, tiene algo que se llama pirifimbras, ¿verdad? Que tienen la capacidad de adherir. A medida que van proliferando, van invadiendo las estructuras adyacentes. Inicialmente el urotelio, posteriormente la vejiga. Y todo este proceso inflamatorio causa las molestias o la sintomatología urinaria. Si no se da tratamiento, este proceso continúa, pues. Va a seguir ascendiendo. Hasta llegar al riñón. Entonces, en etapas iniciales, pues, el problema será abajo y posteriormente arriba. Esta respuesta o este proceso infeccioso puede ser leve o presentar una sintomatología muy alta puede presentar una sintomatología muy agresiva. Entonces, el objetivo de ustedes es diagnosticarlo cuando estén por acá. Cuando ya están más etapas más avanzadas, pues, el pronóstico y el daño es mucho más severo. Ese es el mecanismo mediante el cual la vía ascendente llega la infección hasta los riñones. Y todo este proceso inflamatorio a nivel de la vía urinaria pues genera síntomas, malestar, que nos ayudan a sospechar de esta enfermedad. ¿Ya? Pero recuerden que los seres humanos tenemos diferentes etapas en la vida, ¿no? Hay etapas en las que no sabemos hablar, después aprendemos a comunicarnos y referir. Entonces, la sintomatología de estos individuos lo vamos a dividir en dos grandes grupos: en menores de 2 años y mayores de 2 años. Recuerden que menores de 2 años no hablan, y los mayores de 2 años ya hablan. Y hemos visto que la infección urinaria puede afectar a cualquier individuo. Entonces, en pacientes menores de 2 años, ¿qué sintomatología va a manifestar? Dolor al orinar. Fiebre. Fiebre, sí. Puede ser. Pero recuerden que la fiebre, cualquier enfermedad, ¿verdad? Una diarrea, fiebre, un resfrío, fiebre. Entonces, los síntomas son específicos. Pero, según varios estudios, el principal componente es la fiebre en la mayor parte de estos individuos. ¿Ya? Otro síntoma que les sugiera. Así como cocido.
ejemplo, que se ve chiquitito, y ahora tiene como la zona irritada. No, eso es dermatitis del pañal. Eso es otra cosa. ¿Puede hacer referencia a que la acumuló ahí? No, porque la diarrea genera eso más con mayor frecuencia. Y en menos de medio día ya está rosado. Con mi anterior doctora de práctica vimos que una infección urinaria en un niño menor de 2 años puede provocar hasta diarrea, entonces eso hace inespecífica su enfermedad. Pueden tener diarrea o estreñimiento. Pero antes de eso, más importante que la diarrea o estreñimiento. Cuando tienen fiebre, ¿cómo están? Enojones, ¿verdad? ¿Y eso cómo se llama? Irritabilidad. O sea, el niño llora y llora y llora, quieren consolarlo, pero sigue llorando. Cuando ustedes se han enfermado, bueno, X causa, les da hambre. ¿No? ¿Verdad? ¿Les dan qué? Hambre. ¿Quieren No. comer? Y por eso, entonces la mamá les va a decir, vas, ya no lacta como antes, está lactando menos, con menos fuerza, ya no quiere comer, comía 5 veces al día, ahora está comiendo 2 veces. ¿Ya? Y el patrón intestinal, lo que comentaba, estreñimiento o el otro extremo, la diarrea. ¿Ya? Cualquiera de los dos. Como ven, la sintomatología es inespecífica. Y un dato también que ayuda a que probablemente tenga infección urinaria es talla baja. Entonces los síntomas son inespecíficos. Y en el examen físico, pues si está llorando, pues le tocas, no le tocas. Y si le hacen revisión del abdomen, va a seguir llorando. No va a haber ningún síntoma que te diga o te apoye, ¿verdad? Porque los niños no hablan, solo lloran. Y así se comunican. ¿Ya? En mayores de 2 años ya es la sintomatología que ustedes conocen. Estos son los síntomas indicativos de la vía urinaria. ¿Qué cuáles son? Síntomas indicativos de la vía urinaria: disuria, prolaquiuria, pujo, tenesmo vesical, todas esas sintomatologías. La presencia de fiebre y malestar general. Y al examen físico, pues ya el individuo ya se comunica, ¿no? Entonces habrá dolor en región hipogástrica, puntos ureterales superior, medio y alto, y Giordano positivo. Eso ya es más de adultos, ¿no? Y esta sintomatología, pues, es para todos, ¿no? Tanto mujeres embarazadas, personas con inmunodeficiencia, cualquier otra enfermedad congenital. ¿Ya? Algo muy importante también, dependiendo al segmento que vaya a afectar la infección urinaria, la literatura lo divide, ¿no? Una infección urinaria alta, una infección urinaria baja y esas cosas. Cuando se habla de una infección urinaria alta, los segmentos anatómicos que están afectados son riñón, uretra. Y cuando se habla de una infección urinaria baja, los segmentos afectados son vejiga y uretra. En la literatura van a encontrar que clínicamente se puede diferenciar eso, ¿no? Pues dicen que la infección urinaria alta siempre va con fiebre, la infección urinaria baja no, ¿verdad? Eso aplica para adultos.
Para niños no, porque ya hemos visto que el principal síntoma que es fiebre. Y en los adultos pueden cursar con o sin fiebre, ¿ya? Dependiendo al segmento afectado. También existe otra clasificación que dice una infección urinaria grave, una infección urinaria leve. Existen muchas, ¿ya? Una infección urinaria grave, pues, como su nombre lo dice, grave. Entonces, seguramente debe tener un aspecto tóxico, deshidratado, con choque hipovolémico. La deshidratación, o diré, una infección urinaria leve, pues tendrá febrícula, adecuada tolerancia a la vía oral, que estaba bien. Entonces, existen muchas clasificaciones. Todas son válidas en su momento. Entonces ya conocemos qué segmentos, entonces ya conocemos la clínica, entonces ya podemos hacer una sospecha de que probablemente está cruzando con una infección urinaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer si sospechamos una infección urinaria? ¿Qué es lo que harían ustedes? Primero un PGO y luego un urocultivo. Primero un examen de orina y después un urocultivo. O directamente con la sintomatología marcada un urocultivo. ¿Qué estudios de laboratorio ustedes solicitarían? ¿Ya? ¿Examen general de orina? Sí. No, hemograma no. ¿No? El examen general de orina les va a arrojar datos, números, ¿verdad? ¿Qué les van a hacer? Sospechar o sugerir infección urinaria. Pero el examen general de orina no diagnostica infección urinaria. Sugiere que probablemente tenga una infección urinaria. ¿Y qué componentes del examen general de orina les dice que probablemente tenga infección urinaria? Uno son la leucocituria. ¿Cuántos dijimos que es el valor normal de los leucocitos? Hasta 5 por campo. 5, menor de 5 por campo. ¿Eso en quién? ¿Hombres o mujeres? Hombres, mujeres. Porque 6 era de hombres. Ay, no recuerdo. O al revés. A ver, eso vimos la clase previa, ¿no? 6 en hombres y 5 en mujeres. No. Eso. ¿Por qué tiene mayor leucocituria las mujeres y los hombres no? Por la anatomía, ¿no? Por la anatomía que presenta. Entonces, mayor a 5 leucocitos por campo en el sexo masculino y mayor a 10 en el sexo femenino, que es la leucocitura. ¿Ya? Otro componente. Presencia de enzimas o reacciones fisiológicas. ¿Cuál? ¿En nitritos? Nitritos. ¿Qué son los nitritos? Son producidos por los leucocitos, por las bacterias. ¿Qué? Son producidos por las bacterias. O sea, los nitritos son como El resultado resultado del de- metabolismo de los nitratos. ¿Quién lo produce? Las bacterias. No lo producen todas las bacterias. Solo la producen los negativos. ¿Ya?
Los gram positivos no generan eso. Entonces, esto pueden encontrar y no pueden encontrar, ¿verdad? Y otro componente que más tienen que buscar en el examen de orina para que les sugiera. No, porque el pH puede variar también dependiendo de lo que tú comes. Hay algo que se llama esterasa. Eso es. La esterasa glucositaria. Y algunos exámenes de orina reportan la presencia de piosina. Entonces, entre más contenga estos parámetros, pues más va a sugerir, ¿verdad? Porque recuerden que a veces en la toma de nuestra orina se puede contaminar, ¿verdad? Y salir leucocitos, nucleones positivos. Si no se realiza una buena higiene antes del examen de orina. Lo ideal hemos dicho que para la toma de muestra de orina, la primera orina, ¿verdad? Y específicamente el chorro medio. Pero eso aplica para adultos. Pero para un niño que ni avisa cuando va a orinar, son diferentes. Entonces, mientras más parámetros tenga el examen general de orina, más sugiere que tenga infección. Y recuerden que para tomar un examen general de orina necesitan la orina y hay que tomar. ¿Y cómo la van a tomar? Porque hay que tomarlo, ¿verdad? ¿Qué? Frasco. Eso sería, ¿cómo se llamaría? Chorro miccional, ¿verdad? El chorro miccional. Entonces, una de las formas de tomar la orina es a través del chorro miccional. Otra forma. Sonda. Sonda. Y otra. Sí, punción. Muy bien. Entonces hay esas tres maneras de tomar la muestra de la orina. ¿Bien? La más común, la que se utiliza, es esta, ¿no? La más accesible. Pacientes que están en terapia intensiva, intubados con sonda por ahí, ¿verdad? Eso. Y la punción, ¿a quién le pinchamos? ¿Quién me puede orinar? En personas que tengan contraindicadas, ¿Cuál? hay una fractura. No puede orinar, ¿no? Va a seguir saliendo de aquí. Así que tiene los En globo vesical generalmente le colocamos la sonda, le lavamos y le vaciamos toda la pipí. ¿Por qué? Por eso acude mucha gente, ¿no? Porque no puede orinar. Es lo que hacemos en emergencias. Pues si tienes una malformación en la columna, que se llama mielomeningocele, ¿no? Esos pierden la sensibilidad dependiendo del segmento donde esté afectado. Ah, ¿no? no hay la señal todavía. Sí. Pínchale, ¿verdad? Se puede hacer. ¿Y a los niños cómo les tomamos? A los bebés. Una bolsita. Se llama bolsa colector. Que bueno, esas bolsitas tienen una disposición anatómica ya sea para el hombre o para la mujer. Pero esa bolsita tiene que hacerse de cambio cada 30 minutos porque se puede contaminar. Entonces,
Dependiendo por dónde vayan a tomar la muestra de orina, toman la muestra y mandan para urocultivo, ¿verdad? Dependiendo de cómo tomaste, ya sea por chozo, por sondaje, por punción, el número de colonias por el urocultivo va a variar, porque no es lo mismo. Entonces, si ustedes tomaron por chozo miccional, ¿cuánto va a ser el crecimiento de colonias para que digan es una infección urinaria? No, ahorita estamos hablando del chozo primero, después vamos a llegar a otro. Tiene mayor, predisposición a que se contamine, ¿no? Sí, pero hay un número que todos utilizamos. Decimos, si es más de este número, es infección urinaria. Si es debajo de este número, pues no es. Porque tiene que haber, ¿verdad? Números. Porque el urocultivo no reporta, ¿no? Urocultivo positivo, urocultivo negativo. No reportan así. Reportan el número de colonias. Mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia. ¿Ya? Si lo tomaste por sonda, ¿cuánto va a ser? Le quitas un cero y ¿cuánto es? 10.000. Mayor a 10.000 unidades formadoras de colonia. Y si la tomaste por punción, le quitas otro cero, ¿no? ¿Ya? Entonces, dependiendo a cómo se haya tomado la muestra, el número de colonias varía. ¿Ya? 100.000, le quitas el cero, 10.000, le quitas otro cero, 1.000. Y con esto, pues, puedes decir que si tiene una infección urinaria, ¿no? Y lo bueno del urocultivo es que aparte de que te da el agente etiológico, también te da un informe de la sensibilidad, o sea, qué medicamentos pueden eliminar la bacteria, ¿verdad? Porque pues últimamente existe mucha resistencia, ¿no? Por el uso indiscriminado de medicamentos, porque cualquiera lo receta, ¿no? Venga, porque ¿qué es lo que hace? ¿Tiene fiebre? Tómese un antibiótico. ¿Le duele la panza? Tómese otro antibiótico. Todo es antibiótico, ¿no? Y gracias a eso pues se ha generado la resistencia. Pero gracias a esto pues ustedes ya van a saber qué antibiótico es, ¿no? Pero lo malo del urocultivo es que es inmediato. Hoy día te tomas, a la tarde no va a estar el resultado, sino 72 horas tarde. En cualquier parte del mundo tarda 72 horas. Entonces ahí vamos, ¿no? Entonces el siguiente paso es el tratamiento, ¿no? Entonces el tratamiento pues es empírico y pues dependerá mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que darían ustedes empíricamente a un paciente? Directo, no sé cómo se puede. Amoxi. ¿Qué darían? Sí. Pues dependerá mucho, ¿no? Del paciente. Por ejemplo, a una mujer embarazada le darían ciprofloxacina con infección urinaria. Un amoxi con ácido clavulánico. Un amoxi con ácido clavulánico. Lo que hay más comúnmente en todos los centros hospitalarios, ¿no? La amoxicilina. La sectiazona se pone por vía endovenosa. Para eso necesitas canalizar, necesitas una enfermera y que te lo esté aplicando cada 12 horas.
Pero eso no damos. Bueno, normalmente eso no damos. Cuando se quiera hacerlo. Entonces podemos usar la amoxicilina. Esta amoxicilina puede ser sola o combinada con un inhibidor de la beta-lactamasa, que puede ser amoxicilina más ácido carbolánico o la amoxicilina más sulfatada. ¿Ya? Pero en el centro no tenemos amoxicilina. ¿Qué le vamos a dar? Pero ahí está el trimetoprim y el sulfamethoxazol. También podemos darlo. Tiene una buena cobertura a nivel de la vía urinaria. Y lo que damos, ¿no? A todas las mujeres embarazadas, nitrocloroquina. Todos esos medicamentos hay en cualquier posta de salud o en cualquier sector de salud. La cefixima que tanto mencionan, pues solamente en estas farmacias de acá. Pero más allá, no. ¿Y si la cipro? ¿Fluoxetina? Sí, pero pueden usar. ¿En quiénes usaríamos? Adultos. Podemos usar ya, las quinolonas también. Pero la mayoría recomienda de las guías que empiecen por acá. Porque recuerden que tal vez el paciente sea sensible a esos medicamentos o sea resistente. Eso no se sabe. La única manera de saberlo es con esto. ¿Verdad? Y a las 72 horas, pues les dirán el urocultivo, les dirá es resistente, y solamente sensible a imipenem. Porque sí hay muchos casos, la mayoría de los pacientes. En ese caso, pues darán imipenem. Para eso tendrán que hospitalizarlo. Porque el imipenem solamente existe por viendo menos, no existe por viendo. O le salga sensible a amoxicilina, pues sigue lo mismo. Y así el urocultivo les va a ayudar a dirigir el tratamiento. Porque si no le toman, le iniciaron cipro. Ya, digamos, le iniciaste cipro. Vuelve al cuarto día diciendo, sí que tengo las molestias urinarias y sí que tengo fiebre. ¿Qué van a hacer? Cambiar de medicamento. Entonces, de primera instancia hay que mandarlo. Y si vuelve al tercer día, ya salió el urocultivo. Es resistente a eso, por eso no ha mejorado. Entonces vamos a cambiar a esto. Y así nos evitamos problemas. La duración del tratamiento también varía, porque no es lo mismo tratar una pielonefritis que una cistitis, ¿verdad? Entonces, esto aplica más que todo para infecciones urinarias que no afecten el estado general, o sea, que no esté vomitando, que no se esté deshidratando, que no tenga un aspecto tóxico. ¿Ya? Entonces, para esas infecciones urinarias severas o altas como la pielonefritis, el tratamiento también varía. ¿Qué daría? Una pielonefritis. Tratamiento más fuerte, más bien. ¿Qué es tratamiento más fuerte? Cefalosporinas. ¿Y qué cefalosporinas conocen por vía intravenosa? Ceftriaxona, cefotaxima. Sí, pero eso no usamos mucho. Y otro
los aminoglucósidos. La amilcasina. Gentamicina, pues se recomienda que no se use ya mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más tóxico que la amilcasina. Por eso en países fuera de Bolivia ya no se usa la gentamicina. Aquí lo usamos porque es barato, por eso, no es por otra cosa, ¿no? Pero ya no se debería de usar. Si tienen la opción de elegir, pues mejor elijan la amilcasina, ¿no? Entonces la duración del tratamiento en estos durará una semana y este doble, 14 días. ¿Ya? Una consulta, pero no tratamos el tema, pero sí como la infección. Por ejemplo, una infección, digamos, intramuscular. Sí, con algún persona con enfermedad, ¿cuántos días más o menos está? 14 o 7. Para una infección simultánea, más seguro 14. ¿Ya? Entonces también la duración varía. Pero acá viene ahora la pregunta más importante. Y es lo que hay que usar. ¿Por qué tiene infección urinaria? Porque normalmente no debería de darnos, ¿no? Si tomamos todas las medidas. Así. Entonces, hay que buscar por qué le está dando una infección urinaria al paciente. ¿Y cómo vamos a buscar eso? Preguntándole dónde. Estudio clínico. Como han visto, en ninguna parte hemos mencionado que hay que tomar hemograma, ¿verdad? No hemos mencionado en ninguna parte que hay que tomar función renal para una infección urinaria. Para que no estén pidiendo ahí hemograma, función renal, todo, ¿no? Hay que estar prevenidos. El monto que va a pagar el paciente y a ver si vuelve, ¿no? Porque o va a pagar la consulta o el laboratorio o el medicamento. ¿Quién sabe? Depende del recurso económico del paciente. Entonces la pregunta, ¿no? ¿Por qué tiene infección del tracto urinario? Porque es lo que pregunta el papá, ¿no? O la mamá. O un paciente dice, ¿por qué tengo infección urinaria? Es lo primero que pregunta. Entonces, hay que buscar todos los factores de riesgo que hemos mencionado. ¿Es estreñido el paciente? Sí. Pues ahí está. Hay que corregir el estreñimiento. Porque si no se corrige, se cura, a las 2 semanas va a volver con lo mismo. ¿Ya? Otro, dijimos que hay malformaciones, ¿verdad? Y las malformaciones pueden ser del riñón o de la vía urinaria. Para ver eso, ¿qué vamos a hacer? Una ecografía, la más económica, ¿no? La eco cuesta 100 pesos, la TAC cuesta 1000 a 2000. Una ecografía. Una ecografía les va a dar información de la anatomía del riñón. Les va a decir, usted, señor, tiene 2 riñones. También les va a decir, uno está grande, otro está chiquito, o los dos están grandes. Y también les va a decir, aquí tiene alguna malformación o no tiene. Entonces, pacientes con infección urinaria, el estudio que se tiene que solicitar de primera instancia es la ecografía renal y de vía urinaria para descartar alguna malformación. ¿Verdad? Porque no sabemos. Llegan pacientes de 18 o 15 años con malformación.
y es un hallazgo casual, porque a nadie se le ocurrió pedirle una ecografía. ¿Ya? Entonces, el estudio de la ecografía es accesible, económico, fácil, no duele, se le puede pedir a cualquiera. ¿Ya? Otro factor de riesgo que también mencionamos era el reflujo, ¿verdad? El reflujo vesicolateral, que tiene un componente genético. Entonces, hay que descartar también eso, porque esa puede ser la causa de sus problemas. Y para eso pedimos algo que se llama cisto-uretrograma visional. ¿Bien? Este estudio es un estudio de contraste, en el cual se coloca una sonda a través de la uretra y se administra el contraste. ¿Cómo es? ¿El nombre completo? Cisto-uretrograma visional. ¿Ya? Y nos ayuda a diagnosticar si tiene o no tiene reflujo. Para eso sí. ¿Ya? Pero el requisito más importante para este estudio es que el paciente tiene que tener un urocultivo negativo. El urocultivo negativo, porque cuando se coloca la sonda, si el urocultivo es positivo, se arrastra todas las bacterias, ¿verdad?, hacia la vejiga y posteriormente hasta el riñón. Entonces, para hacer este estudio tienen que tener un urocultivo negativo. Con positivo no se hace. ¿Ya? Otro estudio muy importante también es que hay que descartar procesos obstructivos en la vía urinaria. Y estos procesos obstructivos se pueden realizar a través de estudios de medicina nuclear, como es el caso del Canagram. Este estudio necesita un acceso vascular para poner la sustancia. Y una vez que se administra la sustancia X, se capta más en el riñón y el riñón brilla y se saca fotografías. Y también se evalúa la vía urinaria de cómo está bajando el contraste o la sustancia. Y en caso de que no baja o tarda, pues es sugerente de un proceso obstructivo. Entonces, existen varios estudios, ¿no?, que nos van a ayudar a complementar o a determinar el origen de la infección urinaria. Pero algo también, bueno, eso es. Y si una infección urinaria no se trata bien, pues se complica, ¿no?, como cualquier evento infeccioso. Y estas complicaciones, ¿cuáles pueden ser? Esa es una infección urinaria alta, ¿otro? Síndrome nefrótico. Insuficiencia renal. Sí. Las infecciones urinarias mal tratadas o mal diagnosticadas dañan al riñón. Y cuando dañan al riñón, dejan una cicatriz de nada. Y mientras más eventos de infección urinaria tengas, mayor cicatriz. Y la masa renal funcional disminuye. Entonces eso conlleva a una enfermedad renal crónica. Esa es una complicación. Otra complicación. Inflamación renal, ¿no? No sé cómo se dice. Nefritis, no. Se puede hacer un acceso renal. No, acceso renal. ¿Ya? La infección no se trata, la infección se lo come al riñón, ¿verdad? Y se forma una bola de pus que se llama acceso.
que es tejido necrótico. Algo de luto. Otra complicación, hay algo que se llama pionefrosis, acumulación de material purulento secundario a un proceso destructivo. Otra, Sepsis podría ser. sepsis. ¿Sí? Si la infección no se controla aquí, pues pasa al torrente sanguíneo y genera una sepsis, ¿no? Y si no se trata la sepsis, choque séptico y se muere. Bueno, no se puede morir, le podemos dar tratamiento y salvarlo. Otro. ¿Qué? No se ha visto hasta ahorita un caso en el cual el riñón estuvo por el material purulento. Puede hacer una lesión renal aguda, sí. Bien. Porque recuerden que cuando hay un proceso infeccioso a veces no comemos, vomitamos, o se deshidratamos y el riñón queda seco. Y una infección urinaria, una vez que nos da, deja secuelas. Y esas secuelas puede ser que después de una infección urinaria quedemos hipertensos. Puede quedar daño, generar esto que se llama proteína. O puede dañar ya parcialmente el riñón y dejarnos con un grado de enfermedad renal crónica, estadio 1 o 2. ¿Dudas o preguntas? ¿No hay dudas? ¿No? ¿Qué nos faltó? La prevención. ¿Cómo se previene una infección urinaria? Dependiendo de la causa. Ingesta de líquidos adecuados. Uno, ¿verdad? La higiene, muy bien. ¿Qué? Buena nutrición, tomando harta agua, ¿Ya? Higiene, hidratación. mantenimiento. El estado nutricional varía mucho, ¿no? Depende mucho del acceso económico que tengas tú. Bueno, también tener un acceso económico muy alto si no tienes la educación, pues lo mismo que nada. Entonces, la higiene, la educación, la ingesta de líquidos, ¿qué más? Recuerden que cuando nacemos Buena. no controlamos los esfínteres, ¿no? Nos hacemos pipí en el pañal, nos hemos hecho todos, ¿no? Entonces, hay edades, o hay una edad recomendada donde tienen que iniciar el control de esfínteres. Recomendación, mayores a 18 meses de edad, no más antes. Y no después de los 36 meses. ¿Ya? O sea, no hay que estar al año de edad, no hay que estar obligándole a hacer ya en el vacío, ¿no?
porque eso le va a generar más daño al niño o a la niña o al tutor. Otra recomendación muy importante es que si alguna vez si tienen hijos, sobrinos pequeñitos, hay que comprarles su vasito. ¿Por qué? Porque el vasito del adulto es grande, ¿verdad? Si le ponen aquí, se hunde. Y también el vasín de los adultos está así de alto. Y el niño, ¿qué tiene que hacer para dormir? Va a tener que hacer eso. Y va a generar contracción y no va a eliminar la orina de manera adecuada. ¿Ya? Entonces esas son también recomendaciones. Porque en algún momento van a haber niños. O van a tener sobrinos, o van a tener hijos. No sabemos, ¿no? Pero eso es para su vida diaria. Porque también tienen hermanos, ¿no? Tienen hermanos, que van a tener hijos. ¿Ya? ¿Tú ayudas?